uh, the people that has registered, we are streaming in through LinkedIn as well. So many people follow us there alive. Okay, so we are going to start. Queridos amigos, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, nada menos que la quinta que dedicamos de forma consecutiva a analizar todos los aspectos relevantes del escenario de guerra comercial que domina el mundo, con especial atención a todo lo que nuestro país, que como sabemos es muy dependiente de los flujos de comercio internacional, se juega en este reordenamiento mundial. El webinar de hoy será una oportunidad inmejorable para analizar y proyectar los muchos y trascendentales acontecimientos ocurridos durante las últimas semanas para el comercio global, además, desde luego, de para seguir ahondando en los elementos de contexto fundamentales para decodificar hechos que muchas veces se suceden de forma acelerada. Por lo pronto, en lo que nos atañe particularmente a los chilenos, volvemos a realizar una actividad sobre este tema cerca de una nueva ronda de negociaciones entre las autoridades comerciales de nuestro país y los representantes de la United States Trade Representative, USTR. Nuestro país, lo sabemos, se juega mucho. Todo esto, además, a pocos días del anuncio de la decisión del gobierno estadounidense de imponer aranceles al cobre, nuestra principal exportación, a pesar de que esa decisión sigue pendiente de oficialización en la forma de una orden ejecutiva u otro camino legal en aquel país. Las últimas semanas y días también han sido testigos de acontecimientos muy relevantes por el impacto de carácter global que tienen en los procesos de negociación entre Estados Unidos y varias de las principales economías del mundo. Por lo pronto, apenas sellado el fin de semana pasado el acuerdo con la Unión Europea, un hito que algunos saludan como un mal menor para el bloqueo europeo y el mundo en general, y otros como una total capitulación frente a las demandas del gobierno estadounidense. El mes pasado, Washington y Londres también lograron cerrar un acuerdo que requiere afinar definiciones importantes según expertos y algo más recientemente con Japón, otro de sus principales socios comerciales y entre las economías más grandes del orbe. Siguen pendientes definiciones claves, muy en especial con China, la segunda economía más grande del mundo, y otros actores relevantes como India o la República de Corea. Los resultados de todos estos procesos, directa o indirectamente, desatan consecuencias en otras partes, lo que por cierto incluye a nuestro país y América Latina en general. Por ejemplo, en la forma de redirección de exportaciones y en las eventuales opciones de nearshoring. Y como telón de fondo, la desaparición de un mundo basado en reglas y generalmente predecible para el comercio de bienes y servicios que tanto bien le han hecho a nuestro país y a otros de economías pequeñas o medianas. En este escenario, cabe preguntarse por el papel de instituciones como la Organización Mundial de Comercio, cuyo rol ya se encuentra bastante desdibujado hace tiempo. En definitiva, ¿cuál será la nueva normalidad para el comercio de ahora en adelante? ¿Cómo y en qué nos tenemos que preparar para mejorar en este escenario? Reflexiones todas estas, entre varias otras, que los panelistas de hoy, todos de verdadera clase mundial en el asunto y a quienes paso a presentar, compartirán con nosotros. Parto con Andrew Wilson, quien es el secretario general adjunto de la International Chamber of Commerce, ICC, organización que opera como representante institucional de más de 45 millones de empresas y que tiene su sede en París. Creada en 1919, la Red de Comités Nacionales y de la Federación Mundial de Cámaras de la ICC en Chile incluye a la Cámara de Comercio Santiago, abarcan más de 170 países, con pymes y grandes multinacionales. Entre otras funciones, Andrew ha supervisado la colaboración de la ICC con organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la OMC y el G20. También se ha desempeñado como jefe de gabinete y director de comunicaciones globales en la sede de la ICC en París, posición en la que dirigió numerosas campañas, incluida la que llevó a la obtención para la ICC de la condición de observador permanente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego presento a Cristian Rodríguez Tifel, quien es socio y director del Centro Global de Geopolítica del Boston Consulting Group, con sede en Ginebra, Suiza,
y visitante asociado del David Rockefeller Center de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Cristian ha asesorado a gobiernos, empresas y organizaciones internacionales en todas las regiones. Posee una amplia experiencia en estrategias de inversión extranjera directa, atracción y promoción de inversiones, IED en energías renovables, cadenas de valor globales y nearshoring, así como en negociación e implementación de acuerdos comerciales, entre otros ámbitos relacionados. Fue director ejecutivo de Invest Chile, la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones del Estado de Chile. Su experiencia también incluye su desempeño como consultor senior en el Banco Interamericano del Desarrollo, BID o IDB en inglés, y como responsable de política de comercio e inversión internacional en el World Economic Forum. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Sam Lowe dirige la práctica de comercio y acceso a mercados de Flint, firma británica fundada en 2015 que asesora al más alto nivel en todos los sectores de la economía, con clientes en el Reino Unido, la Unión Europea y el Asia-Pacífico. Es experto en política comercial global, con atención a los asuntos relacionados con la eliminación de barreras comerciales, aduanas, seguridad económica y la gestión de riesgos en la cadena de suministro. También es investigador principal visitante en el Policy Institute del prestigioso King's College de Londres, donde imparte formación avanzada en temas como normas de origen, comercio y sostenibilidad, así como comercio y desarrollo para funcionarios de gobierno. Antes de incorporarse a Flint, fue investigador principal en el Centro para la Reforma Europea. Ha sido miembro del Grupo Asesor de Comercio Estratégico del gobierno también. Entonces, habiendo presentado a nuestros importantes panelistas, le voy a ceder primero la palabra al primero de nuestros invitados, que será Cristian. Le seguirán luego Andrew y finalmente Sam, en ese orden. Desde ya los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, para lo que pueden usar la función de preguntas y respuestas en la parte de abajo de sus pantallas. Y voy a aprovechar de preguntarle a Andrew y Sam si escucharon correctamente la interpretación del inglés. Could you follow me in English? Was interpretation No, running? no, the interpretation wasn't running for me, but I mean, I've got rusty Spanish, so I did follow, but not in English. Okay, we're gonna Likewise. we're gonna check what's going on, but supposedly in English you should be able to be following. I'm very sorry for that. Okay, so Cristian, te damos la palabra, por favor, y muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación hoy día. Yeah, I think Andrew, Sam, it's not easy to find, but I think somewhere on the bottom you click and then you find a sort of a globe, and then you that's where you find English. Yeah, I think it wasn't working, but I now think it might be, because I just heard a lady's voice Heard an translating. interpreter, Yeah. Loreto, should I go in English or in Spanish? What's your preference? Well, the majority of our audience is in Spanish, so please, and I understand that the interpreter started to interpret now, so you should be able to follow Sam and Andrew. If not, we're gonna switch to English then. Sure, let me know. I'll start in Spanish, and if needed, I'll Sí. switch to English. Thank you. Bueno, Loreto, primero estoy tratando de compartir la presentación. No sé si se ve en la pantalla. Sí, sí, falta ponerla en pantalla completa y estamos súper bien. Claro, el problema es que, dame un segundo porque ahora estoy escuchando mi propia interpretación en inglés que me gustaría escucharla. Listo, perfecto, ahí está. Ahí lo ¿Ya? saqué. Ok, perfecto. Ahora sí comparto pantalla y lo pongo en la pantalla completa. Y Ok. ven la pantalla completa, en mi pantalla completa, ¿sí? Perdón, mi Ahí sí, presentación. perfecto. Y Cristian, te voy a pedir después que nos compartas la presentación a nosotros, porque todo el material, tanto el video de este webinar como las presentaciones, las subimos a nuestra página web y la enviamos también a los que se han registrado. Así que muchas gracias de nuevo. De todas maneras, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, siempre un placer, un honor estar con la fundación, con la que he tenido la oportunidad de trabajar desde muchas veredas distintas, y ahora también en nombre de BCG, por supuesto, muy contento de estar con ustedes. En mis 15 minutos, a los cuales me voy a tener exactamente para poder seguir amigo de Luis Alberto, voy a hablar un poco, obviamente nos vamos a centrar mayormente en lo que es esta política comercial norteamericana,
del gobierno del presidente Trump, pero me pidieron también hablar un poquito más de la geopolítica general, ¿no? Solo como una pequeña indicación, en BCG, nosotros cuando hablamos del estado geopolítico y de cómo la geopolítica está afectando a los distintos negocios, siempre centramos una presentación en lo que llamamos un poco las 10 fuerzas, ¿no? ¿Cuáles son los principales agentes que están afectando hoy día geopolíticamente el mundo de los negocios y en particular nuestros clientes? Y realmente nos centramos en tres distintos horizontales, básicamente, ¿no? Una es la unbalanced multipolarity, esta multipolaridad desbalanceada, ¿no? Donde tienes, por supuesto, ¿no es cierto?, Estados Unidos, China, también como rivales, pero al mismo tiempo un sur global, lo que llamamos el Global South, donde por supuesto está Chile, que tiene mucho más que decir hoy día, y yo voy a volver sobre eso, de lo que tenía, por ejemplo, en décadas anteriores, y una Europa también está tratando de encontrar su lugar. Estas potencias se encuentran en distintos campos de batalla. Uno de ellos, del que voy a hablar un poco hoy día, es comercio, pero también súper importante, quizá para otra discusión, como también la discusión en temas de inteligencia artificial, y en particular tecnología, o por ejemplo los temas de política industrial, nacionalismo, etcétera, y al mismo tiempo afectados por shocks. Y los shocks también no para hoy, pero obviamente vemos como los conflictos, como el conflicto, por ejemplo, en Medio Oriente, el conflicto en Europa, en Ucrania, etcétera, los potenciales conflictos en Asia, etcétera, tienen y disrumpen realmente todo el mundo de los negocios hoy, al mismo tiempo que el cambio climático y la polarización de las poblaciones, que también obviamente lo hemos vivido de cerca en Chile en los últimos años. Pero déjenme centrarme donde voy a pasar la mayoría de mi tiempo, que es haciendo creo, para una introducción un poco y un poco también de recordatorio de dónde estamos hoy día en esta política de America First, ¿no? La política del presidente Trump, donde realmente el primero tiene control obviamente del Congreso, recibió una economía fuerte y está usando realmente aranceles y su política comercial como herramientas de lo que llamamos economic statecraft, ¿no? O sea, como herramientas no solamente para fines económicos, sino que también para fines de política exterior. Obviamente, las tarifas no solamente responden a, ¿no es cierto?, cosas económicas, sino que también, ¿cierto?, dijo el presidente Trump que una de las razones de las tarifas de la tarifa amenazada a Brasil era por el trato del presidente Bolsonaro. Esto ciertamente no es económico, ciertamente, ¿no? Algunas de las implicancias, solo algunas que vemos hoy día en estas políticas. Primero, las tarifas son súper significativas, los aranceles son significativos y realmente el pace o el nivel en que se encuentran desarrollando y el impacto global que están teniendo tiene pocos precedentes, ¿no? La administración norteamericana está abierta a excepciones, vamos a hablar un poco después, creo, en el Q&A sobre la situación de Chile, que en este momento negocia en Washington también su acuerdo bilateral, y creo que todos estos acuerdos se van a ir, algunos de ellos ya Loreto mencionó cerrados, pero se van a seguir desarrollando. Y ahí es donde vamos a tener que ver este sistema, ¿no es cierto?, de distintas tarifas con distintos países que obviamente afectan a los negocios porque esto es patchwork, como se dice en inglés, ¿no es cierto? Estos parches de relaciones bilaterales están reemplazando a un sistema obviamente multilateral que era más predecible. Solo quiero señalar aquí, de forma importante, que obviamente hablamos mucho de la política comercial y del tema arancelario, pero esto cuadra obviamente en una foto más grande de lo que son las políticas, ¿no es cierto?, que el presidente Trump está impulsando en Estados Unidos. Volveremos sobre el tema comercio, pero obviamente el tema de política industrial o la ausencia de la misma, pero cómo básicamente el presidente Trump está tratando de impulsar el reshoring, el traer de vuelta, ¿no es cierto?, manufactura, inversión a Estados Unidos, muy diferente de como lo hacía el presidente Biden, y una de las formas que lo está haciendo es a través de una política fiscal muy expansionaria, ¿no es cierto? Se habló mucho de la rebaja del impuesto corporativo que pretende el presidente Trump. Hoy día ya Estados Unidos tiene unos impuestos corporativos más bajos en el G20, en el G7, perdón, y sería el más bajo, obviamente, si llega a su objetivo. La despriorización de la política climática, vemos todavía actividad en clima, uno obviamente porque hay actividad a nivel de estados en Estados Unidos y también obviamente el resto del mundo, y también porque hace sentido económico, pero obviamente los tiempos en que el gobierno federal de Estados Unidos impulsaba clima han quedado atrás. Inmigración daría para una conversación completa, y en Chile también vivimos algunos de esos, de lo que pueden ser algunos de estos
que afecta el tema migratorio por nuestros temas de las visas y finalmente el tema de política, de cómo ha obrado el presidente Trump en política extranjera, que también cuadra perfectamente en política exterior, perdón, que cuadra perfectamente, obviamente, con el tema del approach sobre política comercial. Entonces, lo que quiero decir aquí es que tengamos en consideración que cuando vemos las consideraciones arancelarias y de política comercial, muchas de ellas cuadran con los otros componentes que realmente completan lo que es, ¿no es cierto? Pues se puede estar de acuerdo o no, la política específica que quiere implementar el presidente Trump en su gobierno. Hablábamos del tamaño o del impacto de las tarifas. Esto solamente es para ver un poco la dimensión, ¿no? Estas son las tarifas históricas de Estados Unidos de 1820 en adelante y vemos que hoy día nos encontramos en un rate de aproximadamente un 15%. Esto es más o menos 6 veces superior de lo que era al momento en el primer gobierno del presidente Trump. Y después de la pausa, o sea, después de este 1 de agosto, donde la mayoría de ustedes deben saber que probablemente o digamos estos 90 días de gracia que el presidente Trump dio a los países a los que decidió imponer aranceles superiores al 10% terminan, que es solo en un par de días, llegarían casi al 20%. O sea, es extremadamente significativo, nos llevan de vuelta a realmente los momentos de la Gran Depresión y obviamente nada que hemos visto después de la creación del GATT y las reglas multilaterales de comercio, la Organización Mundial de Comercio. No todas las tarifas, aquí quiero pasar, esta y la próxima slide son un poco, tienen bastantes mensajes, pero un mensaje importante que quiero pasar más allá de lo específico es que no todos los aranceles son iguales. Y esto es algo que se va a desarrollar durante este año y creo que vamos a tener más claridad sobre fin de año cuando veamos el cierre de estas negociaciones, varias de estas negociaciones bilaterales, cuando veamos el desarrollo también de los aranceles o de los aranceles sectoriales o de las sanciones sectoriales bajo la sección 232 que el presidente Trump también está imponiendo, por ejemplo, ya en vigor al acero y al aluminio, ya en vigor al sector automotriz, pero esto es exactamente lo que también amenaza al cobre, que en Chile obviamente tiene mucha relevancia, pero también, como vemos en esta lista, también hay investigaciones sectoriales sobre farmacéuticos, sobre semiconductores, sobre minerales críticos y otros. Y todo esto, el mensaje principal aquí, sin ir al detalle, es que básicamente va a haber una tarifa sector específica al sector, ¿no es cierto? Aranceles específicos al sector, tras investigaciones que está desarrollando el Departamento de Comercio, que van a caer en esos sectores específicos. Entonces, cuando tratamos de entender realmente, y por eso es tan complejo, cuál es el nivel de tarifa que va a afectar a Chile o al país X, podemos ver que tenemos este 10%, este 15%, 20%, etcétera, pero realmente tenemos que entenderlo en conjunto, no solamente con la tarifa, digamos, país a país, sino que también con el arancel país a país, sino que también hay que entenderlo, por ejemplo, con estas tarifas sectoriales del 232. China tiene aranceles de la sección 301 que vienen del gobierno anterior, del presidente Trump, etcétera. Entonces, es un sistema bastante complejo y en el cual vamos a poder tener realmente la foto completa una vez que revisemos cuáles son los aranceles que vienen también a nivel sectorial. Pero de nuevo, muy relevante, 55% de las importaciones norteamericanas hoy día cubiertas y un trade weighted average, como decíamos, un nivel de arancelario de alrededor del 15% al día de hoy. Obviamente, de lo que está hoy día digamos, en noticia, y entiendo que Andrew y Sam van a hablar también sobre esto, son estos acuerdos, estos bilateral deals que están, ¿no es cierto?, siendo empujados por Estados Unidos y han sido alcanzados varios de ellos ya con varios países. Unión Europea alcanzó todas las noticias hace solamente un par de días, ¿no es cierto?, un acuerdo básicamente aumentando tarifas, como uno lo vea, ¿no es cierto?, al 15%, pero con muchas promesas y deals, ¿no? La promesa de comprar 750 billones de dólares en energy, la promesa de invertir 600 billones de dólares en Estados Unidos. Vamos a ver cómo eso se desarrolla, pero yo creo que también es importante para Chile un poco, y podemos volver en el Q&A a hablar sobre lo que está pasando en Washington en relación a Chile hoy día, entender qué es lo que quiere, digamos, cuál es la lista de peticiones de Estados Unidos, y pareciera que el demostrar, ¿no es cierto?, interés, por ejemplo, como lo que hizo Europa con estas adquisiciones, resulta ser una parte importante. Lo mismo hizo Japón. Lo mismo sin duda hizo también United Kingdom.
Vemos negociaciones activas, obviamente China, la más importante, noticias el día de hoy, de varios lugares diciendo que lo más probable es que se vaya a postergar estos 90 días, o sea, va a continuar la negociación, obviamente. Sobre México y Canadá vuelvo. India, vi recién hace un par de minutos en el FT que el presidente Trump señaló que la tarifa iba a ser el arancel iba a ser del 25%, lo que es alto, obviamente. Me imagino que esa negociación no va bien. Y de nuevo, veremos los resultados de estas en son muy pronto, porque el 1 de agosto se cumplen estos 90 días y me imagino que esto va a ser una mezcla de postergaciones, algunas aranceles que van a caer, como por ejemplo el que ha anunciado en India, y el cierre de algunos otros probablemente acuerdos, probablemente posiblemente también puede ser el de Chile, ya que tenemos obviamente nuestras autoridades comerciales en Washington tratando de cerrar con el presidente en este momento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto con nuestros clientes? No tratamos de manejar ciertos escenarios. Esto es solo un ejemplo, voy a pasar muy rápido para estar en tiempo, pero tratamos de manejar ciertos escenarios y en base a eso tratamos de entender un poco cómo pueden venir los distintos aranceles. Hoy día pareciera que estamos en este tercer escenario, ese que se dice multipolar patchwork, ¿no? Como básicamente vemos los aranceles escalando, ¿cierto? O las relaciones bilaterales escalando, no todavía como un open war, pero vemos como China probablemente va hasta en puntos de aranceles altos, ¿cierto? Los otros países, ya vimos India el 25% al menos medio y probablemente Canadá y México a un nivel un poco más favorable. Pero de nuevo, esto creo que podemos ir un poco más en el detalle en cómo trabajamos estas proyecciones. Me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos quiero salir un poco de Estados Unidos y solamente tocar los temas de China y tocar un poco también temas de comercio en general. Y encantado de volver a hablar un poquito más de Chile y la negociación actual en el Q&A. 3 palabras sobre China. Estamos en la Fundación Chilena del Pacífico, obviamente aquí todos ustedes están conectados, probablemente saben muchísimo sobre China. China se encuentra en este momento con challenges, con dificultades que son reales, el mercado de real estate, por ejemplo, una baja muy importante en la inversión extranjera, que también tiene, obviamente viene como producto de estas disputas con Estados Unidos, pero el mensaje muy simple es a no perderse, todos ustedes lo saben bien, ¿no es cierto? China creciendo al 4 a 5% cada 2 años, crece, solo crece el tamaño de la economía de Brasil. Así que, de nuevo, China no va a ir, digamos, esta situación no va a ir a ninguna parte. Y el punto que quiero hacer es la situación de la importancia de China no va a ir a ninguna parte. Y el punto que quiero hacer es este. Cuando veíamos el tema de las sanciones, vemos el tema de los aranceles que son impuestos, por ejemplo, a un país X, ¿no es cierto?, desde Estados Unidos. En el año 2013, de todos los países que ven ahí ustedes en color en la pantalla, los países del Global South, ¿no es cierto?, del sur global, de todos los países que ustedes ven ahí, 36 países del Global South tenían como principal socio comercial China. Hoy día avanzamos al 2023 y se duplica. Más del doble de los países tienen como principal socio comercial China y si desagregamos la Unión Europea son casi todos. ¿Cuál es el punto que quiero hacer aquí? Que si hay un arancel que viene de Estados Unidos a un país X, obviamente, si el nivel de comercio entre Estados Unidos y ese país ha bajado y ha aumentado el nivel de comercio entre ese país y China, el arancel no impacta o impacta mucho menos. No quiero decir que no sea importante, pero obviamente, así como China se ha ido transformando en el principal socio comercial de muchos de estos países del sur global, como nuestro país, por ejemplo, obviamente esto también otorga, ¿no es cierto?, una salida a estas sanciones comerciales y no solamente aranceles, perdón. Y no es solamente en el caso lo vemos solamente en el caso de los aranceles y de los bienes, pero también esto es el mismo ejercicio en el caso de las inversiones. Y cuando vemos aquí en el mapa al lado izquierdo, quién era el principal inversionista en un país determinado en el año 2013. Y vemos con rojo es China, de nuevo con verde la Unión Europea y en púrpura Estados Unidos. Vamos al 2023 y vemos cómo China se ha transformado a sí mismo también, año a año, en el principal inversionista de muchos de estos países. Entonces, de nuevo, a entender que obviamente también el balance ha cambiado y en este sentido no hay una guerra comercial entre el sur global y China, no hay, obviamente, que sí existe, obviamente, en el tema de aranceles con Estados Unidos. Y con esto voy cerrando, obviamente se traduce también en las proyecciones comerciales entre los distintos países que nosotros proyectamos por los próximos 10 años. BCG
genera ya hace casi una década y lanza en Davos todos los años un modelo donde nosotros proyectamos el crecimiento del comercio de bienes bilateral entre países. Y este es el modelo que nosotros entregamos en Davos este año, básicamente proyectando lo que ustedes ven en pantalla ahí es cuánto va a crecer el comercio entre un país y otro por los próximos 10 años. La proyección es un crecimiento de casi un 3% anual en cuanto al comercio global. Lo que ven en rojo es algo que crece menos, que no crece, que básicamente decrece. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia, Europa. Lo que está en amarillo crece, pero bajo el promedio, y en verde son los grandes ganadores. Por ejemplo, aquí se ve el crecimiento en Norteamérica, se ve también el crecimiento entre China y ASEAN, o entre ASEAN y Estados Unidos, obviamente que sirve como un país conector. Obviamente sé lo que todos ustedes están pensando, este tipo no ha visto las noticias en los últimos 6 meses, ¿no? Obviamente, porque esto nosotros lo entregamos en enero, fue algo que diseñamos el año pasado, y ahora cualitativamente con la con aranceles, ¿cierto? Completamente desplegado, tratamos de hacer un ejercicio cómo se vería esto desde el lado de Estados Unidos, y obviamente vemos un potencial completamente distinto. No, no, esto no es exactamente correcto porque obviamente los aranceles cambian todos los días, pero entendiendo que, digamos, obviamente la proyección que teníamos en diciembre cambia muchísimo de acuerdo a cómo obviamente los bienes están siendo sancionados con aranceles. Creo que lo importante aquí es decir lo siguiente, esta es una proyección a 10 años. Por tanto, obviamente van a pegar y va a ser afectada por muchas de estas relaciones, pero también entender particularmente que, de nuevo, en 10 años también bastantes de estas proyecciones nosotros esperamos que se mantengan y podemos obviamente comenzar sobre cada una. Cierro con la última slide. También para un poco o hacer remarcar el punto de China, ¿no? Esto viene de la misma proyección y esto básicamente son las proyecciones de crecimiento entre áreas. Y ustedes ven que lo que crece más, básicamente en estas proyecciones a 10 años en cuanto al comercio de bienes, es el comercio entre China y el sur global, como venía lógicamente desde las otras, alrededor de 6%. Incluso entre los países del sur global, como en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto?, alrededor de un 4%, mientras vemos que en el norte, entre China y el norte, obviamente baja. Así que el crecimiento del comercio, obviamente en cuanto a volumen, es muy importante todavía norte a sur, pero el crecimiento del comercio viene por el lado del sur y viene por el lado de China. Y tratamos de hacer un poco el mismo ejercicio con Chile en cuanto a esta data, que es un ejercicio que hacemos con inteligencia artificial en BCG, y estos son los resultados que el modelo nos dio, también un crecimiento importante con China y obviamente muchos otros. Podemos discutir y realmente aquí también marcamos el tema de Estados Unidos porque hay que también entender cómo se dan las negociaciones bilaterales entre ambos países que están en este momento teniendo lugar en Washington. Pero para mantenerme en mi tiempo, creo que lo dejamos hasta ahí y encantado de hablar un poquito más también de lo que entendemos está pasando en Washington en este momento, en el momento de Q&A. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por esta muy interesante e intensa. Qué ganas de tenerte un rato. Bueno, vamos a volver contigo para las preguntas porque planteaste una serie de temas, unos cuadros muy interesantes de lo que va a suceder, este tema del sur global, que es un tema nuevo y la relevancia que está teniendo. Aquí no incluimos en la ecuación a la India, que también es otro actor importante quizás en los próximos años, pero definitivamente hay cambios relevantes y que sin duda nos van a afectar a nosotros, que somos un país tan abierto. Así que vamos a volver a eso y muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. Le voy a dar la palabra ahora a Andrew para que, por favor, Andrew, you have the floor. I don't know if you have some slides, if you want to share. Thank you, Loretta. I have some slides, and someone from your team has very kindly offered to Okay. share them because I broke my laptop late last night and haven't been able to repair it. So Okay. hopefully that can be shared by the team. Yes, they're coming right now. Just a warning for the audience, they're a lot less technical, the slides, than Para la Christian's. audiencia, quería decirle que es una presentación bastante menos técnica que la de Cristian, pero va a ser útil de igual manera para adquirir una mayor comprensión. Perfecto. Entonces,
tantos meses. Algunas veces es difícil saber qué decir que difiere de lo que ya han dicho o sea interesante o único. Siempre hay un riesgo de sonar como un disco rayado, pero lo que voy a hacer es tratar de dar una perspectiva global basada en la retroalimentación que hemos recibido de los negocios a lo largo de nuestra red en 170 países y también las interacciones que hemos tenido con instituciones internacionales, distintos gobiernos y los Estados Unidos. Y quisiera comenzar con mirar el enfoque actual que estamos viendo y muy entendiblemente de parte de muchos gobiernos y la comunidad comercial con respecto a las negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y sus varios socios comerciales. Creo que lo que es particularmente interesante es que esta administración de Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, ha sido remarcablemente exitoso en recalibrar las expectativas en relación a la política comercial y tarifaria en particular. Y cuando vemos las noticias de los las negociaciones, eh, frecuentemente se muestra eh, un descuento con respecto a la tarifa inicial y en relación a la línea base al comienzo de año, lo que nos lleva al punto de pensar que lo que hemos llegado en las últimas semanas es que esta administración está determinada en lograr el efecto mayor que pueda con respecto a las tarifas de todas las importaciones que ingresan a los Estados Unidos. Van a haber un cóctel de distintas medidas, como Cristian dijo antes, algunas sectoriales, algunas específicas a los países, pero nuestra conclusión de hablar con la administración, personas cercanas a la administración, es que lo que estamos viendo realmente es que la administración y particularmente el presidente están testeando en tiempo real cuál es el nivel máximo de tarifas que va a aceptar el mercado. Y lo vimos esto en mayo con la reacción de los mercados y el presidente va a estar sensible a los movimientos en el mercado de la tesorería, pero también otros mercados que van a fortalecer el dólar estadounidense. Pero lo que está sucediendo es un juego de testeo para ver cuán alto se puede establecer las tarifas. El mercado parece haber aceptado 10% por ahora, pero muchos están llegando al 15 o al 20 y esperamos que continúe esta dinámica y nuestra expectativa de las negociaciones continuas bilaterales es que terminemos con un efecto de tasas tarifarias sobre el 20% que esencialmente trae a la política de Estados Unidos de vuelta a los 90, donde Estados Unidos tuvo un porcentaje comparable en 1909. Como comunidad tenemos que aceptar esto y descifrar cómo esencialmente vivir con esto. Y el otro punto, solo como marco general o contexto general que quería hacer, es que las ganancias de ingresos por las tarifas van a ser tales que probablemente van a ser muy difíciles de retraer o disminuir significativamente, incluso en una nueva administración democrática. Entonces creemos que lo que hemos visto a lo largo de los últimos 6 meses es un cambio bastante contundente en las políticas de Estados Unidos que va a ser difícil de revertir prácticamente, no solamente en términos de las implicancias fiscales, dejando de lado consideraciones comerciales y por último una con consecuencias económicas muy severas. Y hemos visto en las noticias los últimos días, vi algo en Wall Street Journal diciendo, quizás las tarifas no son tan malas después de todo, y el presidente tenía razón. Yo quiero ser muy claro en esto, es que no hemos aún visto los efectos potenciales. Estamos aplicando una medida del siglo XVIII o XIX a una red de suministro muy complejo y no hemos visto aún los efectos plenos inflacionarios en la economía de Estados Unidos de un aumento
tan destacable en las tarifas de Estados Unidos. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Seré muy breve en términos de hablar sobre los negocios para decir que desde nuestra perspectiva los negocios son difíciles de jugar con estándares normales. Estos no son acuerdos de libre comercio. Lo que escuchamos muy claramente a lo largo de nuestra red es que incluso donde los países se han podido cerrar negocios eh, más favorable, hay todavía un cuestionamiento con respecto a qué pasará con ciertos sectores, cuáles son los requisitos en relación a la participación china en las cadenas de suministro. Entonces vemos un efecto escalofriante en términos de negocios que están interesados en hacer inversiones. Lo que oímos de las corporaciones en nuestras redes es que las personas están evaluando la diversificación de su cadena de suministro y distintas fuentes de suministro, y, pero nadie está haciendo grandes movidas o grandes inversiones, están esperando para ver qué pasa. Y vamos a publicar los resultados de una nueva encuesta que hicimos de comercio a lo largo de nuestra red de 140 países, que muestra bastante claramente y uniformemente a lo largo de todas las regiones el impacto de la incertidumbre en términos de dónde van a estar las tarifas o qué va a pasar con el mercado de los Estados Unidos o cuáles van a ser las implicancias globales. En realidad está teniendo un efecto mucho mayor en los negocios que las tarifas en sí que han sido implementadas. Y eso es realmente algo que tener en cuenta. Lo que destaca desde nuestra perspectiva, obviamente, como el, somos campeones eh, de corporaciones multilaterales, en el sentido de que creemos que son fundamentalmente importantes. Y lo que estamos viendo es que las negociaciones bilaterales entre Europa, por ejemplo, que es el último ejemplo, es que se alejan de los estándares de la OMC. Ese puede ser algo necesario para que los gobiernos hagan al cerrar negociaciones para eh, disminuir riesgos agudos, pero creemos que hay una dimensión más amplia de la cual deberían estar conscientes los gobiernos. Próxima diapositiva. Y esto es el riesgo fundamental de permitir que la OMC erosione y potencialmente se disuelva. No estamos diciendo que la OMC está al borde del colapso, pero sí creemos que los gobiernos deberían ser conscientes de la relevancia continua e importancia del sistema multilateral y de la OMC en sí, de una perspectiva cotidiana de negocios. En este contexto, lo que vemos que lo consideremos como un pedazo o una parte de software de tu computador, si tú lo eliminas, todo el sistema empieza a derrumbarse con consecuencias graves. El año pasado y nuevamente este año hicimos un estudio bastante significativo con Oxford Economics del Reino Unido de cómo serían los efectos económicos de un colapso hipotético del sistema multilateral, y lo hicimos muy conservadoramente. No queríamos poner un números hiperbólicos eh, eh, para hacer este estudio, sino que calibramos eh, un modelo calibrado y conservador, y lo que vemos a nivel regional es que el costo de la disolución de la OMC sería bastante significativo. Para Sudáfrica sería una disminución del 40% en su flujo de exportación. Lo mismo para Asia, Latinoamérica, un poco menos afectado en una disminución del 25%, pero lo que es interesante es que cuando ves el nivel país, eh, ves economías particulares que dependen agudamente en las reglas de la OMC, particularmente países que tienen una alta dependencia de la exportación de productos agriculturales. Brasil, India, Sudáfrica, todos verían disminuciones en los flujos de exportación en el modelado
aproximadamente 25% a lo largo de 3 años si es que la OMC deje de existir. Entonces creemos que es un juego riesgoso, para ser directo. Y para pasar a la próxima diapositiva y la última, obviamente sabemos que los gobiernos van a estar enfocados en las negociaciones bilaterales ahora con los Estados Unidos y eso es absolutamente entendible y lo correcto, porque como dije anteriormente, ya sea que hayan impactos agudos de las tarifas punitivas en sectores como acero, automotriz, cobre, pero los gobiernos y comunidades recientes, pensemos en esta situación en términos más amplios y pensemos en el sistema multilateral. Y dije al inicio de esta presentación es que una cosa que ha hecho este presidente ha hecho muy bien es restablecer todas las expectativas certeramente y creo que algunas veces oímos a las personas hablando de el ambiente de comercio global pre-Trump a como una nirvana o paraíso. Seamos claros, el sistema no estaba funcionando particularmente bien. Ha habido una tendencia desde la crisis financiera a la fragmentación y muchas de las reglas con respecto a datos muestran brechas en las reglas basadas en patrones comerciales modernos, pero creo que lo que tenemos que recordar es que lo que estamos viendo ahora desde la administración de los Estados Unidos, el empuje a las tarifas, el empuje a ignorar el sistema de la OMS, está sobre un sistema ya fragmentado y frágil que conlleva riesgos sistémicos. Y desde una perspectiva práctica del riesgo para algunos negocios, de que un sistema global se vuelva más complejo de navegar. Entonces, los gobiernos tienen que pensar en el ambiente más general, no solamente las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, y pensar primero que nada en qué se puede hacer para estabilizar el sistema, qué medidas de facilitación comercial se pueden compilar, qué se pueden hacer con negocios, con socios comerciales claves, cómo las relaciones bilaterales o acuerdos regionales pueden ayudar a fortalecer el sistema general, qué se puede hacer en términos de reducir la dependencia de flujos comerciales en el papel o la documentación. Es formas de pensar en términos prácticos cómo hacer que las negociaciones sean más fáciles, pero también el comercio sea más predecible. Y un mensaje más general, y sabemos que esta es una movida a largo plazo, que si vemos la historia de el predecesor a la OMS, eh, estos acuerdos cesaron en momentos de presión en el sistema, cuando los Estados Unidos estaban preocupados por la intervención de la Unión Europea. Entonces, preguntémonos si este podría ser un momento donde con el liderazgo adecuado, a lo mejor viniendo de Latinoamérica, claramente no de los Estados Unidos, o de algún punto del sur global, ¿qué se podría hacer para pensar en reformas fundamentales y sistémicas de la OMS? Y dentro de eso, si es que las tarifas no son las respuestas para reequilibrar y restablecer el comercio global y tratar con las desigualdades desde la perspectiva de los Estados Unidos, una de las potenciales soluciones multilaterales que nos gustaría ver es algo que tenían que pensar los gobiernos y empezar a diseñar un curso para lo que se vería un sistema fortalecido multilateral, esencialmente utilizando el desafío que la administración de los Estados Unidos ha impuesto como una oportunidad de empujar hacia adelante una reforma. Y finalmente, creo que nuestro mensaje es agudo a un número de economías que han sido bloqueadores o disruptores en el sistema multilateral como India, Sudáfrica, por ejemplo, es que miren los datos que hemos extraído con Expert Economics y miren los riesgos de un mundo sin la OMC, perdón, y por favor démonos cuenta del valor e importancia de ese sistema y ese negocio, esa institución, las
los negocios y las empresas tienen un rol clave en mostrar esa importancia. Muchas gracias, Andrew, por su presentación y también por poner en contexto lo que la OMC significa o nuestro sistema comercial internacional. Siempre hablamos sobre lo que sucede y lo dejaste muy claro. ¿Cuáles son las consecuencias y cuán urgente es encontrar ese líder, ese héroe, emerja, que podría liderar una buena reforma del sistema para que podamos continuar haciendo negocios como siempre o de mantener nuestro modelo de libre comercio que nos ha traído tantas ganancias en los últimos años? Así que regresamos con usted, Andrew, más tarde. Quisiera escuchar algunos comentarios de Cristian con respecto a su presentación. Sé que Cristian está cercano a esos temas y también hay una pregunta en el chat que se refiere a si esto va a continuar en otras administraciones. Se mencionó como un comentario, pero nos gustaría ver si esto se va a quedar o si esto es algo que puede cambiar nuevamente y depende también en qué otros países de economía hagan entre tanto. Bueno, Sam, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y tienes el micrófono. Muchas gracias por tenerme aquí. Primero quisiera pedir disculpas. No tengo una PPT, una presentación, así que solo me van a mirar la cara durante este momento de mi presentación. Lo otro que quería mencionar es que les hablo de Stockholm porque es interesante porque obviamente es una ubicación donde están involucrados los Estados Unidos y China, donde acaban de terminar sus negociaciones. Quisiera enfatizar que no estoy involucrado en esas negociaciones, estoy de vacaciones y es la segunda razón por la que mencioné que estoy en Stockholm, porque hay una pequeña probabilidad de que aparezcan niños detrás de mí, así que lo siento de antemano antes que ocurra eso. Quisiera referirme a dos presentaciones que vinieron antes. Es en realidad bastante interesante que los presentadores previos también mencionaron que están trabajando sobre la suposición que el nivel tarifario durante la administración de Trump va a permanecer significativamente más alto que al principio. Mi fundamento es que mm, sí, van a ser 15 o 20% puntos más altas que era al inicio, que me hace optimista en relación a Andrew, que dijo que van a superar los 20 puntos. Y esto obviamente dentro del nivel tarifario, esto fluctúa de acuerdo a los países, a las corporaciones, pero y a los rubros. Y bueno, recientemente, hace como 2 semanas, los medios dominantes y la narrativa política es que Trump siempre sea gallina. La idea que se hizo como una analogía con Taco, motivada por un periodista que estaba mirando los mercados los movimientos del mercado después de los anuncios de Trump cuando dijo que cuando cambia de opinión. Pero creo que esto nos vuelve al punto de Andrew, que es que Trump exitosamente ha manejado la narrativa por la cual ahora vemos un aumento de 15 al 20% como bueno. En realidad no se ha gallinado, ha dicho lo que dijo que iba a hacer, ha impuesto tarifas significativas sobre los países, lo que significa que eh, es mucho más costoso para los países exportar a los Estados Unidos que lo que era antes. Y en el contexto de negociaciones, voy a hablar brevemente de la Unión Europea, porque fue la negociación más reciente. Y los detalles importan aquí. Hasta ahora los titulares es que la Unión Europea ha aceptado la tarifa de 15% sobre todos los productos cubiertos por el régimen de tarifas recíprocas y además de eso ha logrado 15%
de tarifa, y si ves las declaraciones de la Unión Europea, aparece que ha tenido éxito en garantizar que cualquier tarifa farmacéutica no va a exceder el 15%, aunque hay ambigüedad de parte de Estados Unidos con respecto a ese compromiso, pero la Unión Europea no ha logrado em, otra cosa que eso, la 15% permanece fija dentro de este rango. También han habido tarifas que se han reducido a cero, por ejemplo, las tarifas de la industria aeroespacial. Y dentro de eso también hay compromisos con respecto al progreso de eh, otros mercados. Entonces, hay algún tipo de retorno a la normalidad, pero para obtener esto, y este es el otro lado de esto, bueno, en el papel los Estados Unidos está comprometido a reducir todas sus tarifas industriales a cero, lo que es bastante, una liberalización bastante significativa. Pero con respecto a lo que dijo Andrew, hay la sospecha de que esto se va a aplicar exclusivamente a los Estados Unidos y justificado en términos legales bastante dudosos para, con respecto al trato igual de, eh, para con otros países. Y ya estamos viendo varios mensajes divergentes entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde es difícil de garantizar estas negociaciones, que estas negociaciones perduran. Entonces hay cierta ansiedad en torno a eso. Y estoy enfocándome en los detalles porque creo que importan. En el contexto de países que tienen negociaciones ligeramente distintas con los Estados Unidos, porque aunque podemos aceptar ampliamente que todas las exportaciones de todos los países se van a volver menos competitivas que los competidores basados en los Estados Unidos, algunas se van a volver relativamente más competitivas con respecto a otros países. Entonces, para dar un ejemplo específico, pensemos en el whisky. Bajo el conjunto actual de negociaciones, eh, el whisky exportado de Irlanda, de la Unión Europea, tiene una tarifa de 15%, que varía con respecto a la tarifa de exportación de otros países. Por ejemplo, en Kentucky puede haber adquirido cierta competitividad. eh, y estas diferencias emergen en distintas áreas que me llevan a mi segundo punto. Es muy difícil trabajar o descifrar exactamente cuál va a ser el régimen tarifario para productos específicos, y es difícil comparar las negociaciones que se han logrado hasta ahora. Si tomamos a Japón, em, el Reino Unido y la Unión Europea, la negociación de el Reino Unido pareciera ser levemente superior, porque el Reino Unido ha acordado que el nivel tarifario para los autos enviados a los Estados Unidos va a ser 10%. Ahora esto está limitado a 100.000 vehículos. Y en el contexto de estos también se ha acordado que las partes de automotrices vendidas a los Estados Unidos para su uso en reparación de esos vehículos también recibirán una tarifa de 10%, pero cualquier cosa fuera de esa cuota está sujeta a otro nivel tarifario. Sin embargo, em, la Unión Europea y Japón han acordado un nivel fijo de 15% sin limitaciones. Entonces, ¿quién tiene el mejor trato? El Reino Unido con el 10%, pero solo para los 1.000 vehículos, pero si quieres crecer tu mercado, no te conviene tener una limitación en en número. Para dar otro ejemplo de esto, y aquí es donde se vuelve bastante complicado, perdón si esto no es difícil de interpretar, pero si ven las tarifas recíprocas, tanto los Estados Unidos como Japón han acordado una tarifa de 15% que es inclusiva de las naciones, las tarifas de aduana preexistentes. Entonces, si vemos, por ejemplo, la importación de litio 10 a 15%
al momento actual eso se suma a la tarifa actual. Entonces, el trato que han negociado en la Unión Europea y Japón es que eso no se agregue, sino que se incluya dentro de la tarifa existente. Solamente se sume el diferencial a la tarifa actual. Y el Reino Unido no tiene ese acuerdo, entonces actualmente es una tarifa de 10% más el 2%, 2,6% existente, y ya es una gran diferencia con respecto a las negociaciones de otros países. Y hay ejemplos más extremos de esto donde, por ejemplo, los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han acordado que cualquier tarifa sobre 15% va a ser aplicada a esa tasa y no se va a apilar sobre ninguna tarifa existente. Por ejemplo, camiones exportados a los Estados Unidos tienen una tarifa preexistente de 25%, pero bajo la tarifa actual de línea base del 10%, eh, se suma. Sin embargo, Estados Unidos, Japón eh, y la Unión Europea han logrado otro acuerdo en donde se acuerda una tarifa fija, y su acuerdo podría ser más exitoso a largo plazo. Es bastante complejo, pero mi punto es que es difícil de descifrar qué países tienen mejores condiciones, negociaciones que otros. Hemos hablado de esto antes en el contexto de Chile, donde obviamente tiene una tarifa línea base de 10%, pero si ves la composición de Chile y exportaciones al Estados Unidos, tenemos el cobre, pero también el timbre, perdón, la madera. Y podemos, podríamos llegar rápidamente a una situación donde una tarifa agregada eh, alrededor del 20%. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. eh, Siempre hay noticias nuevas. Por ejemplo, vemos ahora India que se le ha propuesto una tarifa del 25%, pero va a haber una penalidad extra aplicada porque India importa aceite de Rusia, que está sujeto a distintas medidas que Trump impuso a principio de año. Entonces, si suponemos que el nivel tarifario se va a establecer en algún punto para que podamos tener una mejor idea de qué tarifas aplican a qué países, el próximo gran desafío va a ser en torno a la implementación, en cuanto a que en todas estas negociaciones hay un énfasis en la seguridad de la cadena alimenticia y también de prevenir el transenvío. Y aquí hago una nota al pie con respecto a China. Vamos a estar hablando mucho sobre las reglas de origen. ¿Qué tienes que hacer para demostrar que tu producto de la Unión Europea es tratado por los Estados Unidos como que viene de la Unión Europea y no de China? Entonces, hay leyes de caso con respecto a esto, dado el enfoque de Estados Unidos con evaluar las reglas de origen no preferenciales. Y este espacio no está bien delimitado. Y bueno, para dar un ejemplo de esto, con respecto a la industria farmacéutica, supongamos que la Unión Europea obtiene una tarifa de 15 y no de 20, como se amenazó. Si esa tarifa de 15% solo aplica a productos donde los ingredientes farmacéuticos activos provinieron de la Unión Europea, el beneficio de esa reducción tarifaria se reduce considerablemente cuando te das cuenta que un cuarto de los ingredientes provienen de China o India, de los ingredientes farmacéuticos. Y con respecto a la implementación y similares, es que vender a los Estados Unidos se está volviendo crecientemente difícil, se está volviendo algo difícil de hacer. Y esto obviamente no es solo con respecto a la tarifa. Entonces escribí un artículo para Financial Times hace 4 días para el bloque Alphaville, cuando ilustré esto al tratar de descifrar el nivel tarifario de una lata de cerveza, que pareciera como que debería ser muy simple porque dices, bueno, por el momento
es 10% sobre la cerveza porque aplica la línea base tarifaria, pero después te das cuenta que el régimen tarifario de Estados Unidos hace contar la tarifa también sobre los productos derivados del aluminio, que es el tarro. En este caso, entonces tienes que descifrar el valor del tarro de aluminio. Y si lo haces del Reino Unido, si es aluminio del Reino Unido, es del 25%. Entonces, ¿cuál es el origen del aluminio? Entonces después dices, bueno, entonces, ¿cómo los Estados Unidos evalúa el origen? ¿Es donde se hizo o donde se, se quemó el aluminio? Hay un término específico que es en inglés smelted. Bueno, si estás lidiando con con obtener la información de la cadena de suministro, es bastante complejo. Y el tercer punto que quería hacer con respecto a China es que no solamente el origen del producto va a importar en algunos casos, sino que el origen de la propiedad de la compañía que hace el producto también va a importar. Y con respecto a las negociaciones actuales, una de las razones que la negociación entre el Reino Unido y los Estados Unidos no ha concluido necesariamente con respecto al acero y aluminio, es que muchas de las preguntas de los Estados Unidos sobre la propiedad de la producción de acero del Reino Unido todavía no tienen respuesta, y esto es importante considerar al considerar estas dinámicas. Aquí me detengo. Muchas gracias, Sam. No sé si lograron entender o no. Bueno, hablas un inglés muy claro y estoy seguro que la audiencia también pudo entender muy bien, pero no pudimos digerir el embol de tallarines que nos desplegaste. No sé quién va a hacer este trabajo. Creo que las empresas van a tener que contratar especialistas para tratar de eh, adquirir nuevas empresas. Se va a tener que hacer una gran evaluación de cuál es el origen de dónde provienen las empresas, etcétera. Realmente es muy difícil y creo que la noticia no tan buena es que esto va a ser algo fijo y tenemos que aprender a lidiar con eso, no solamente pensando en políticas al nivel gubernamental, sino que lo que tiene que ver con empresas en sí. Cristian, ¿quisieras tener la palabra? Vi que querías comentar algo. Voy a tomar la oportunidad entonces para hablar sobre un poco, antes de que ahondemos sobre lo que presentaron ustedes, algo que mencionaste es lo que está sucediendo ahora en las negociaciones con Chile y el USTR. ¿Cuál es tu evaluación o cómo piensas que están sucediendo las cosas? Y luego vamos a proceder con algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Absolutamente. Quisiera hablar sobre lo que sabemos y las expectativas con las negociaciones. Mi primer eh, anunciado es que trabajé como negociador de la alianza como parte de la USDR, entonces tengo una experiencia antigua en esto. Pero miren, ¿qué escuchamos en términos no solamente de Chile, pero esto lo podemos aplicar a todas las negociaciones bilaterales? Es que Estados Unidos se flexibiliza para ciertos grandes peces como la Unión Europea o China otros países, pero esa plantilla merece ciertas consideraciones. La primera es si tienes un déficit comercial. Si lo tienes, tenemos un gran problema, pero en Chile no tenemos un déficit comercial. Y eso va a traer algo interesante a la mesa, porque cuando nosotros, y me refiero a Chile, tiene, es un país pequeño que tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos
y pre-Trump era tarifa cero. Y esto va a ser una plantilla bastante interesante para muchos países que van a venir después. Eso es lo primero, con respecto al déficit. Y lo segundo se trata de, básicamente, todas las barreras no tarifarias. Esto se discutió bastante. En Estados Unidos tiene este estimado comerciales que lista todas las restricciones que otros países eh, tienen que seguir. Básicamente tienes que mirar el documento de tu propio país y ves lo que dice el documento de cómo está siendo afectado, para usar la palabra típica. Te empujan, por ejemplo, Chile eh, tiene un IP específico, un PI específico, y también probablemente lo va a manejar bien. El tercero es considerar que la administración de Estados Unidos podría estar retrasado con respecto a los servicios. Entonces creo que estas negociaciones son bastante sobreprotectoras de los jugadores bastante grandes de los Estados Unidos y en ese sentido Chile no tiene muchos problemas, pero tenemos que pensar en la seguridad económica o nacional, cómo estamos lidiando con China. Y esto es lo que Chile va a confrontar en términos de desafío, porque estamos bastante involucrados con China, siendo nuestro principal socio comercial. Entonces, este tipo de cosas crean ruido. Creo que Chile, como la mayoría de los países negociando con los Estados Unidos, van a tener que implementar un mecanismo de eh, examinación a las inversiones, y esto va a ser uno de los requisitos, no solo para Chile, sino que para todos los países que quieren acordar con los Estados Unidos, y muchos países ya lo tienen, obviamente, pero también habla sobre controles a las exportaciones y medidas que puedes tomar para tratar de eh, aumentar la seguridad comercial. Ahora, lo que va a suceder con el cobre, el Estados Unidos exporta más del 15% del cobre refinado que usa de Chile. Este es un mayor motor para mucho de la manufactura de Estados Unidos y no tiene otra alternativa. El Estados Unidos no tiene ninguna capacidad de procesar el cobre refinado. Entonces la pregunta es, ok, van a poner 15% sobre el cobre en Chile, ¿y de dónde lo vas a traer entonces? ¿De China? Entonces yo estoy adivinando que una parte importante de la conversación aquí que vamos a tener va a ser cuál va a ser el trato particularmente para cobre refinado, dado que Chile es un proveedor tan importante del cobre refinado, que al mismo tiempo que no existe una buena alternativa o una capacidad para desarrollar esa industria, al menos durante el mandato de Trump. Y a lo mejor Chile va a tener un buen trato ahí. Así que muchas gracias, Cristian, por abordar el asunto del cobre, que es uno de los más sensibles ahora, y esperamos lo mejor en estas negociaciones. Quiero ahora hablarle a Andrew. Abordaste muy bien lo que está sucediendo con la OMC y mencionaste un impacto de aproximadamente 25% sobre el comercio en Latinoamérica que se debe a la disolución de la OMC. ¿Puedes elaborar, por favor, sobre este punto, especialmente con respecto a Chile, si es que tienes datos específicos al país? ¿A qué te refieres con este 25%? Porque normalmente, al menos dado que no tenemos esta evaluación sobre las consecuencias de que falle la OMC finalmente. Claro, los dos estudios que están disponibles en la ICC, en el sitio web de la ICC, que fueron desarrollados en colaboración con Oxford Economics, ahí esencialmente lo que buscamos eran las consecuencias económicas negativas de un mundo donde las reglas multilaterales no existen, y lo que vimos fue que a lo largo
del panel con diferencias regionales, con algunas diferencias regionales, es una disminución significativa de los flujos de exportación con economías en desarrollo lejos, eh, menos expuesto que las economías avanzadas, pero también disminuciones en productividad y en FDIs. No creo que tengamos cifras específicas para Chile actualmente, pero lo que vas a ver en el estudio es que hay un número de economías en Latinoamérica, y mencioné Brasil anteriormente, que parecen ser, eh, eh, que parecen tener que la lección principal a partir del modelo país que lanzamos hace un mes aprox, es que si tienes altos niveles de exportaciones de productos como agriculturales, de agriculturas, por ejemplo, deberías estar muy preocupado de custodiar el futuro del sistema multilateral. Y en relación a lo que Cristian dijo del cobre, creo que este es donde el enfoque de la administración se vuelve particularmente interesante, donde están tratando de volver la producción a los Estados Unidos, pero sin un pensamiento exhaustivo con respecto al marco temporal que va a requerir, particularmente con respecto a la transferencia tecnológica que se podrá necesitar para la expertise. Y creo que hay una razón para ser optimista desde la perspectiva chilena, que las tarifas que al parecer fueron una reacción se van a disminuir una vez que haya una realización muy clara que los Estados Unidos no tienen la capacidad de fundición y no la puede construir de la noche a la mañana. Y creo que aquí es donde se va a ver particularmente interesante ver qué pasa en el contexto de los Estados Unidos con China. Frecuentemente em, mostramos a China como un centro de manufactura de bajo costo, pero obviamente es más que eso. Tiene un número de áreas, tiene dominancia de ciertos materiales, pero también tiene una ventaja tecnológica sobre los Estados Unidos. Y nuestro mensaje a los creadores de políticas de los Estados Unidos y otros es que si quieres traer a la manufactura de vuelta de los Estados Unidos o a Europa, en algunas instancias vas a necesitar cooperar con China. Va a tener que haber un proceso de transferencia de experticia y tecnológica a modo reverso de lo que pasó hace 20 o 30 años. Entonces hay una razón para ser optimista que en áreas donde la capacidad de los Estados Unidos simplemente no da abasto, que va a haber una descalación de de las tarifas. Aún así, estamos bastante pesimistas del efecto general del escenario complejo actual. ¡Qué hermoso! Sam, ¿tienes algunos comentarios sobre eso? Tengo una pregunta aquí de un anterior ministro de Chile, Sergio Aguilar. Estamos felices de tenerte aquí en nuestra audiencia, Sergio. Con normas y solución de controversias estables, normas comunes convenidas por muchos países para regular comercio de servicios aplicadas a empresas, plataformas norteamericanas? I'm Did you happy to. understand? Yeah, Christian, please go I mean, ahead and then. I surely got Yeah. it. Okay. Sí, lo I'll entendí. take a quick. Andrew, Sam, you good with it? Voy a contestar. Em, Eso pensaría es que naturalmente, obviamente vas a pensar en el petróleo más ampliamente. Pensaría es que los países se van a asociar de cierta manera. Andrew fue muy específico al decir que hasta ahora hemos visto
a los países negociando con los Estados Unidos y como Andrew lo explicó hermosamente, lo que esto está haciendo eh, es que independientemente cómo lo queramos abordar, estos son acuerdos políticos y el trasfondo de esto es que no es, no son acuerdos comerciales. Si fueran acuerdos comerciales se estarían violando ciertas disposiciones que establecen que se tiene que dar el mismo trato comercial entre, entre países. Entonces, no estamos viendo eso actualmente, estamos viendo que los países se están alineando para negociar con los Estados Unidos, para, entonces, de cierta forma, alineado con los comentarios de Andrew, creo que hasta ahora el presidente Trump ha sido exitoso en las negociaciones. Sería muy distinto a no tener la disposición a negociar. Y en el plazo más largo, obviamente, podamos ver cierto movimiento en la defensa de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. En la última conferencia de prensa se abordaron distintos temas, entre ellos eh, algunos que van a tomar bastante tiempo para desarrollarse. En en el largo plazo sí va a ser más efectivo, pero en plazo más corto se va a desplegar según los deseos del presidente Trump. Creo que podemos discutir que el sistema mundial de comercio ha estado operando sin los Estados Unidos por un tiempo, al menos en términos de la OMC, la reasignación de árbitro. Entonces, bueno, tenemos el acuerdo multipartido. Y algo que hemos visto en la segunda administración de Trump es que más países han anunciado que van a unirse a eso. Entonces, por ejemplo, el Reino Unido se va a unir a ese acuerdo. Hemos visto, empezado a haber disputas a lo largo de ese proceso. Entonces, tienen eso y luego, para contestar el punto de Christian, están empezando a haber cierta revigorización de las negociaciones comerciales en otros lugares. Obviamente, India va a estar en un lugar interesante, eh, así como el Reino Unido y ciertas negociaciones que han comenzado con Indonesia y la periferia de Europa. Entonces estamos viendo esta situación. Soy un poquito más sanguíneo con respecto a todo lo que se está teniendo que hacer para adaptarse a los Estados Unidos. Todos están teniendo que violar ciertas obligaciones para acomodarse a esto. Se siente como algo que está contenido a la relación con los Estados Unidos y mientras que ese sea el caso está bien. El riesgo de que si sacas a Estados Unidos del sistema, esencialmente estás sacando la demanda económica del sistema comercial global y hay un riesgo de que los otros países empiecen a jugar con otras reglas, pero no hemos visto eso aún. Deberíamos reconocer que dentro del sistema de reglas de Estados Unidos tenemos ciertos mecanismos que son que podrían regular eso. Gracias, Sam. Hemos visto que la administración actual está como contenida todavía, pero mencionaste en algunos de tus informes que Trump perfectamente se movería de negociar con empresas y bloques a negociaciones directas con empresas. ¿Tú prevés algún riesgo en tal estrategia de ser implementado sistemáticamente? Pero eso sería romper todas las reglas, creo. ¿Qué piensas? Bueno, esto sucedió en la primera administración de Trump.
donde hay bastante evidencia que ciertas empresas que eran cercanas a el Partido Republicano eran más probables de recibir derogaciones de tarifas o reducciones de tarifas que las que no lo eran. Y ciertamente hay procesos legítimos en la mayoría de países donde los países pueden ingresar una aplicación para ser exentos de ciertas tarifas, dado que tienen X, Y o Z razones que pueden ser legítimas. Y ya sabemos que las empresas están negociando directamente con la administración para una, eh, una disminución de tarifas a las importaciones de los Estados Unidos. Y mi perspectiva es que vamos a ver cada vez más de eso. Continúan las negociaciones mayoritariamente a nivel país, pero tenemos a los CEOs de grandes corporaciones que se están involucrando directamente. Y mientras que esas tarifas permanezcan incrustadas a un alto nivel, a los países los incentivos a que las empresas traten de obtener sus propios acuerdos específicos es bastante alto. Y aún así está implícito en alguna de las cartas que envió donde dice que si es que inviertes en los Estados Unidos, vamos a agilizar todo y ser amables contigo. Y es muy probable que esto se empiece a desplegar una vez que se anuncien las tarifas. Ese es el alcance al cual puedo opinar. Esperemos ver más. Muchas gracias, Sam. Tengo una pregunta para Andrew. Basado en la investigación ICC, ¿tienes un estimado del umbral máximo en términos a las tarifas que el mundo puede tolerar antes de una fragmentación total e irreversible? Porque mencionaste que ya estamos en torno al 20%. ¿Qué te parece que podría ser el umbral máximo que el sistema puede tolerar sin una fragmentación total? Creo que tomaría un economista más brillante que yo para contestar esa pregunta, pero quiero decir que es importante recordar que estos solo son los Estados Unidos. No hemos visto una represalia o escalaciones de tarifa. Los países lo están procesando de manera muy sanguínea y desviando de las reglas de la OMC o acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos es un mal necesario. Creo que no se ha difundido más ampliamente. No creo que estemos en un momento crítico en términos de el sistema. No creo que debamos ser muy pesimistas o alarmistas. El punto más general que estamos haciendo es que hay riesgos al sistema. El sistema permanece valioso y yo creo que debemos restablecer el caso para corporaciones o acuerdos bilaterales. Y sabemos de distintas personas dentro de la administración, Stephen Byron, por ejemplo, que es el consejero principal económico. Las personas sienten que hay un número de desigualdades en el sistema comercial de Estados Unidos y un buen ejemplo de esto es la fijación con el valor del dólar estadounidense que puede ser debatido. Digamos que hay un problema con que los países están manipulando estas divisas visiblemente el dólar estadounidense. La pregunta que tenemos es que en vez de utilizar tarifas en las negociaciones bilaterales, ¿podría haber una regla donde algunos de estos asuntos pueden abordarse a través de los acuerdos multilaterales? Entonces, ¿hay alguna oportunidad para hacer este cambio? Y hay muchas ideas aquí en términos de lo que se podría hacer dentro del sistema multilateral con la OMC para abordar la manipulación de divisas y que se implementen sanciones con países que persistentemente manipulen o desvaloricen la divisa. Entonces, el punto clave aquí es que el sistema no está en riesgo de colapso. Necesitamos mantener a los Estados Unidos dentro de esto y se tendrán que hacer compromisos inevitablemente y en términos más simples es que si los Estados Unidos no siguen a los Estados Unidos, eh, lo que realmente nos gustaría ver es que un cambio de mentalidad es para ver cuáles serían las soluciones multilaterales o
cuáles serían las reformas de la OMC sobre esa base. Mencionaste en tu presentación de los efectos que podrían haber con respecto al comercio sin papeles. ¿Cómo crees que se va a desplegar esta digitalización de comercio para reducir el impacto? Creo que es parte de una perspectiva más amplia que tenemos sobre la necesidad de proporcionar la certeza, la máxima certeza posible, la dificultad de descifrar las tarifas que se van a imponer. Sabemos que los países están luchando para determinar reglas de origen y todo tipo de requisitos. Y se han mostrado las iniciativas que aún antes de esta administración, el 90% de las transacciones comerciales eh, se encontraban con al menos una barrera comercial. Entonces el sistema se ha vuelto crecientemente complejo. Lo que le decimos a los gobiernos es que tomen la oportunidad para pensar en lo que pueden hacer, ya sean individualmente, unilateralmente o con otros países socios para hacer que el sistema más predecible. Puede ser una alineación de reglas de origen. Ciertamente hay grandes ganancias comerciales de depender de la documentación en papel en términos de hacer que las declaraciones de los sistemas sean más fáciles, más rápidas. Entonces, ¿qué pueden hacer? No necesariamente tiene que ser la creación digital, pero creo que es descifrar lo que se puede hacer prácticamente en las cadenas que pueden provenir de la facilitación del comercio. Gracias, Andrew. Y realmente eh, dentro del consejo de ABAC hay una discusión fuerte sobre este comercio eh, digital y se han puesto pruebas pilotos de cómo esto podría funcionar. Y esta es una de las prioridades que al menos las comunidades de negocio dentro del APEC, del sistema APEC, cree en esto. Y es algo que estamos proponiendo y recomendando. Ahora voy a cambiar al sur global y esta es una pregunta para Cristian. Mencionaste la importancia del sur global. ¿Qué, qué espacio hay para que para Chile? ¿Crees que Chile debería trabajar más dentro de este contexto del sur global y debería haber un enfoque más político al sur global? No, no estamos muy involucrados todavía sobre lo que está sucediendo. Han habido algunas reuniones últimamente y no hemos sido parte de ellas, pero ¿qué piensas al respecto? Primero y antes que nada, el sur global, eh, hay un intento de identificar al sur global con ciertos otros países, pero el sur global es básicamente la, maj- la mayoría se identifica con el grupo de países del G77. Si hay algo que nosotros debamos echarle la culpa a Chile, es que hemos tenido un complejo de superioridad por mucho tiempo. Entonces, por mucho tiempo creemos que no- nos merecíamos mejores negociaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que ahora entendemos que estamos lejos y no estamos por convertirnos en un país desarrollado todavía. Así que creo que hay un mejor entendimiento. Ves que Chile ha estado intentando por mucho tiempo. Cuando empecé mi carrera en Direcon, en ese momento, eh, creo que definitivamente nos hemos tomado nuestro tiempo y hemos logrado también acuerdos comerciales valiosos de libre comercio, por ejemplo.
Lo que necesitamos hacer ahora es apalancar sus propias ventajas. En nuestro caso, nuestros propios recursos naturales, cobre, litio. Tenemos cosas que decir al respecto. No somos 100% tomadores de las reglas, pero sí podemos encontrar espacios y resquicios. No estoy metiendo a China todavía en la película. Estamos viviendo tiempos interesantes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, hemos alcanzado el tiempo pe- y solo quiero poner la última pregunta, hacer la última pregunta sobre cuánto tiempo van a durar estas medidas. Ambos mencionamos que sin importar o a pesar de la administración actual, estas se van a quedar y estas altas tasas se van a quedar. Y también mencionaste, Andrew, que más que las tarifas ahora para las comunidades es la incertidumbre que se está desplegando. ¿Qué piensas? ¿Esto se va a quedar? Porque alguien hizo la pregunta 2 veces en nuestro chat y solo quería asegurarme que incluso si es que viene otra administración después de Trump, estas tarifas se van a quedar. Este es un nuevo orden mundial. En una línea, solo para terminar nuestro webinar, ¿qué piensas? Creo que deberíamos suponer que las- este nivel tarifario de 15 al 20% se va a quedar permanentemente, pero lo más importante desde una perspectiva de inversión a largo plazo es que aun cuando fluctúe levemente por cambiar a un régimen democrático, por ejemplo, y pivotee considerablemente, eh, hay que suponer que esto podría suceder nuevamente. Entonces, si estás planificando sobre esa base, muchas de las decisiones o conversaciones que vas a tener mm, van a ser similares a que si piensas cómo se atiende al público de Estados Unidos si es que se considera que va a ser permanente. Entonces, tenemos que pensar que si ha sucedido una vez, va a suceder nuevamente. Estoy totalmente de acuerdo con Sam. Creo que las tarifas están aquí para quedarse y que hay que trabajar sobre la base de una tasa efectiva del 15%, a menos de que esté más cerca de 15 o 20. Pero creo que por dos razones somos bastante escépticos con respecto a que vamos a ver una reversa significativa. Eh, Vamos a ver ciertos cambios en la política de Estados Unidos con respecto al comercio, primero porque por el ingreso, cómo se pueden ignorar ingresos que están ayudando a, a- a recuperar un déficit bastante considerable. Segundo, nos parece crecientemente difícil ver cómo cualquier candidato republicano o demócrata va a operar sobre la base de una política industrial debilitada. Entonces, en ausencia de un quiebre financiero o una inflación galopante, eh, un nivel tarifario más alto es de ser esperado en el futuro previsible. Estoy totalmente de acuerdo con ambos panelistas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pareciera que esa es la pregunta.
Vimos lo que sucedió con la política de China, con la administración de Biden. No, no había solo una línea tarifaria. Así que creo que esto está aquí para quedarse. Cierro diciendo que yo vivo al frente de la OMC y he estado aquí por un año y no he tenido ningún problema en salir a la calle con el tráfico, etcétera. No, no creo que vamos a tener problemas de tráfico en el futuro. Está bastante tranquilo aquí y probablemente así va a permanecer en un futuro previsible. Muchas gracias a los tres de ustedes, Andrew, Sam y Cristian. Realmente disfrutamos y definitivamente esperamos con ansia saber las nuevas perspectivas sobre esta situación. Y este es nuestro quinto webinar que han enriquecido mucho la discusión. Muchas gracias a la audiencia. Tenemos un embajador de Japón en Chile, tenemos muchas personas del extranjero y han surgido muchos comentarios diciendo que fueron excelentes sus presentaciones. Así que muchas gracias a los tres y esperamos verlos nuevamente en el futuro cercano. Que tengan una linda tarde ahí en Europa. Muchas gracias.